están? Buenas noches y bienvenidos a Día B. ¿Cuántas veces nos han repetido a las mujeres que no debemos vestirnos? Podemos dar una impresión equivocada. ¿Cuántas veces a las mujeres nos han dicho ten cuidado al salir a la calle, ¿no? Ten cuidado, cargando la responsabilidad sobre cualquier agresión de la que podamos ser objeto? Con esta pandemia, señores, es que ha venido a enrostrarnos que las más de las veces las mujeres duermen con su enemigo, duermen con su peor verdugo. La denuncia que esta noche recoge Percy Guzmán es grotesca. Una mujer a quien protegeremos la identidad denuncia que su pareja, Renato Pasos Niño de Guzmán, la violó y la grabó en estado de inconsciencia. Y lo que es peor, asegura que ella no es la única, porque esta mujer encontró el registro fotográfico de ella y de otras mujeres, y lo que voy a leer es de verdad escalofriante, porque dice textualmente ella: en los videos parecemos muertas, a algunas les abren los ojos para que se vea que no hay actividad en sus pupilas, les tocan las plantas de los pies para demostrar que están dormidas, y también estaba yo, y él hacía lo que quería conmigo. Así de escalofriante. Esto ocurrió el año pasado, en plena cuarentena. Esta mujer llega al Cusco a un curso de yoga, y un amigo la refiere con Niño de Guzmán. Le dice: es mi amigo, anda con él. Bueno, hablan amistad, luego inician una relación, y entonces cuando ella descubre este material, se ve grabada en video, se ven fotografías, lo encara y él le dice: bueno, sí, fue contigo, lo he hecho varias veces, pero con las otras mujeres, ellas todas sabían lo que les iba a pasar. De verdad, es asqueroso. Bueno, termina la relación con este hombre, por supuesto, termina la cuarentena, se regresa a Lima. En septiembre del año pasado encuentra en el parabrisas de su carro una nota que le decía: me das $5.000 o publico estas fotografías. La referencia del número de teléfono era de Niño de Guzmán. La Fiscalía, en este caso, que avanza con pies de plomo pese a toda la evidencia. Que se lo cuente Percy Guzmán en el siguiente reportaje. Esta no es una grabación cualquiera. Quien cuadra la toma, poco antes de ponchar una indescriptible escena, es Renato Pasos Niño de Guzmán, el hombre que hoy es acusado de ser el agresor de estas dos mujeres, quienes denuncian que presuntamente fueron dopadas por este sujeto para después grabarlas desnudas y abusar de ellas en estado de inconsciencia. Y en uno de estos videos aparezco yo con los ojos entreabiertos, la boca entreabierta, completamente inconsciente, mientras él mueve mi cuerpo de un lado para otro, mueve mi pierna, se masturba encima mío. Es un video súper corto, pero súper chocante. Todo ese momento era extraño, porque, no sé, una persona normalmente no te toca los pies cuando estás dormida. Un amigo no debería hacer eso. Me acuerdo que lo hizo, y lo hizo 2 veces, y luego, después de eso, todo es como muy nubloso. ¿Quién es Renato Pasos Niño de Guzmán? Él es la persona que denuncié en septiembre por 8 delitos, entre ellos el más grave, violación al estado de inconsciencia. La historia de esta señorita, que por seguridad protegeremos su identidad y llamaremos Cecilia, sucedió en febrero del año pasado, después de sostener una relación amical con Renato Pasos Niño de Guzmán durante su estadía en el Cusco, lugar donde por el inicio del estado de emergencia sanitaria se tuvo que quedar, hospedándose por recomendación del mismo Renato en el hostel donde él vivía, de nombre Chinchayhuasi, en la ciudad de Pisac. Empecé a tener una convivencia con él, pues, ¿no? Que no quería tener una relación formal conmigo porque él sentía que estaba traumado por las relaciones anteriores que había tenido, que habían sido muy duras, entonces como necesitaba un tiempo para sanar, pero siempre me decía que le gustaría estar bien para poder corresponderme, porque yo le parecía una chica linda, y etcétera, ¿no? Ah, no he visto esos lugares que tengo ahí, brother, qué bonitos. Todo está bien, ¿no?
¿Es verdad? Él siempre dejaba sus redes y correos abiertos en mi celular y en mi celular y en mi laptop. ¿Había confianza? Había confianza, ¿no? Es más, yo le daba mis tarjetas de crédito, mi DNI para que los guarde. Con la confianza que le tenía, Cecilia recuerda que en el mes de junio del año pasado, una alerta del Messenger de Renato llamó su atención. Al revisarlo, se dio con la impactante sorpresa de encontrar una foto suya desnuda en aparente estado de dopaje. Además, en el hilo de la conversación, descubrió una serie de videos retorcidos que le impactó mucho. Había muchos videos de mujeres dormidas, bueno, inconscientes, pero en ese momento yo pensé que estaban dormidas, desnudas. Pero sí subía y bajaba, y mientras subía y bajaba veía cómo a algunas chicas se les abrían los ojos, cómo no tenían ropa, cómo estaban dormidas, ¿no? Entonces, cuando él vuelve a entrar a la habitación, yo abro la última foto que había encontrado y se la muestro y le digo, ¿quién es esta pobre mujer? Y me dijo, ala, qué va, esa pobre mujer eres tú. Y me quitó el teléfono y dijo, voy a borrar la foto. Y la borró. Con el pasar de los días y después de pedirle explicaciones por la foto, Cecilia cuenta que Renato le confesó que el 16 de mayo del año pasado capturó esa imagen después de beber pisco con fresas y cantar karaoke en el cuarto del hostes donde estaban hospedados. Si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él le dejó en buzón. Será porque con otra está. Mientras que hicimos karaoke, estuvimos juntos, etcétera, fue pasando la hora, llegaron dos amigos suyos y yo me distraje conversando con ellos. Y él bajó al primer piso y me dijo que iba a preparar más bebidas. Sube con la bebida que ha preparado, me da el vaso. Y yo lo pruebo y le digo, esto está súper fuerte. Y él me dice que así lo tomo yo. Entonces lo dejé ahí. Pasaron más o menos unos 10 minutos y yo me puse súper mal. Me tiré de la cama, me acuerdo, y lo empecé a llamar. Y él vino y le dije que me sentía intoxicada. No me acuerdo ni siquiera si vomité o no. Solo recuerdo que volvimos a la habitación y que me abrazó y yo lo abracé y nos quedamos dormidos. Al día siguiente, Cecilia, aún confundida por no asociar las ideas de cómo terminó la noche, recordó que días antes había encontrado un extraño correo electrónico en su laptop. Yo visualicé un correo que él que tenía como asunto trade, que en español significa intercambio, y tenía un video adjunto. Entonces, cuando yo encontré la foto también le pregunté si ese correo tenía algo que ver conmigo, y me dijo que no, pero cuando quise verificar el correo ya lo había borrado. 2 semanas después de encontrar la foto, se vino a Lima junto a Renato. Al llegar, se distanciaron y fue aquí donde después de varios días decide buscar en la papelera de su laptop el archivo borrado, descubriendo 11 videos de chicas en estado de inconsciencia. En una de esas grabaciones aparece ella. Y fue horrible lo que vi, pues, ¿no? En todos los videos hay mujeres completamente inconscientes. Parecemos muertas en los videos, o sea, literal. Si se nos abren los ojos, no hay reacción de la pupila. A algunas chicas como incluso les llega a ingresar los dedos, es como manipula su boca para mostrar sus dientes. Les hace esto en las plantas de los pies, como para mostrar que tampoco hay reflejo de los pies, ¿no? O sea, en realidad parecemos muertos. Fue horrible encontrar eso. O sea, lo primero que pensé fue, primero, que felizmente estaba viva, porque cuando vi esos videos y me vi tan indefensa en ese momento, pensé que él podía haberme hasta dañado y yo ni siquiera me hubiera podido defender, porque yo en ese momento estaba completamente inconsciente, ¿no? En un video él se enfoca completamente de la cabeza hasta la cintura y ahí en ese enfoque que él hace él mismo se ven sus tatuajes y se ven las pulseras que él tenía. Y además que en la visualización de videos que tuvimos en diciembre con el fiscal presente, él ha aceptado que él es quien aparece en los videos.
Efectivamente, en el acta de visualización, Renato Miguel Alberto Pasos Niño de Guzmán reconoció ser el protagonista de alguno de estos videos. La denuncia está en etapa de investigación en el tercer despacho de la Quinta Fiscalía de Violencia contra la Mujer y Grupo Familiar, en paralelo con la Fiscalía de Calca en Cusco por la presunta comisión de los siguientes delitos: violación de persona en estado de inconsciencia, tocamientos, actos de connotación sexual sin consentimiento, violación a la intimidad, difusión de imágenes con contenido sexual, agresión en contra de las mujeres, inducción al consumo de drogas, chantaje y extorsión. Mientras que estaba en este ida y venir, recibí una nota en mi auto, eso fue a inicios de septiembre, en la cual me pedían dinero con la finalidad de no publicar las fotos. No me acuerdo ahorita el texto, pero me pedían 5.000 soles. Chicas que al día de hoy, que han aparecido también, que lo han identificado, puedan denunciarlo, porque eso ayuda al caso a nosotros, porque también buscamos una detención. ¿Por qué? Porque mientras el caso avanza y él va a ver más complicado, una detención preliminar que conlleve a su declaración y una futura prisión preventiva y llegar al juicio oral con su prisión preventiva nos va a asegurar que él esté. Este sórdido caso ha sido investigado por la periodista y bloguera Leonor Pérez Durán, directora de la web de noticias teleoleo.com, quien hizo público la semana pasada la denuncia de Cecilia. Ya son 5 casos que he visto, ¿no? Y que sí que se repite el patrón. Entonces esto ha ido escalando. Y una de las mujeres con las que yo he hablado me dice que él le dijo que a él le gustaba, que él hacía esto de dormir a las mujeres para tener relaciones sexuales con ellas, porque a él le gustaba tener sexo con mujeres cuya alma no estaba en el cuerpo. Entonces, a partir de eso, ¿qué deduces? Que de repente un día no le va a bastar con dormirlas y que vamos a llegar a otras cosas, ¿no? Y eso es muy peligroso. Tras la difusión, aparecieron otras chicas que se sintieron identificadas con esta denuncia porque también recuerdan haber sido agredidas de la misma manera, como es el caso de este segundo testimonio, a quien también protegeremos su identidad y a la que llamaremos Gisela. ¿Quién es Renato Pasos Niño de Guzmán? Es mi compañero de la universidad, era amigo mío. No era una persona súper cercana a mí, pero sí vino a mi casa, conoció a mi familia, fue modelo de alguno de mis proyectos, fue asistente, porque yo soy fotógrafa. Ella cuenta que logró una sólida amistad con Renato y una amiga más, que cada cierto tiempo se juntaban para ponerse al día. La última vez fue el 14 de octubre de 2018, cuando después de estar juntos hasta más de las 3 de la madrugada en un bar miraflorino, decidieron ir al departamento de su amiga para ver una película. De ahí los recuerdos son vagos y difusos. No sé cuánto tiempo habrá pasado, lo único que recuerdo es que en un momento sentí la presencia de alguien, abrí mis ojos y estaba Renato a mi lado. Y Renato me dijo, ¿tienes sed? Y yo le dije, sí. Y Renato tenía una taza blanca. Me agarró de la nuca, me acercó a él y me dio a tomar algo. En ese momento pasó un rato y luego me empezó a tocar los dedos de los pies. Y para mí esa sensación era bastante extraña. Y luego, después de eso, todo es como muy nubloso. Recuerdo estar en una habitación con Renato. Recuerdo estar sin nada, estar sin polo. Recuerdo estar descubierta, recuerdo estar sobre él. Recuerdo en algún momento decirle que no me penetrara. Con la duda de no saber qué pasó aquella madrugada, Gisela se sometió a un examen toxicológico que arrojó negativo. Por eso imaginó que lo poco que recuerda de aquella extraña noche fue con su consentimiento, hasta que vio la noticia de Cecilia en las redes sociales. Y me di cuenta de
que aquello que yo había cerrado y que había concluido como un acto consentido, no era un acto consentido. Cuando hablé con una periodista, con la periodista que hizo el artículo, y hablamos sobre el examen toxicológico, ella misma me comentó que si yo no me había hecho una prueba toxicológica que apuntara a drogas de consentimiento sexual y además había hecho un examen después de las 24 horas, es muy probable que por esa razón no haya salido las drogas que él me había dado. Y además el hecho de que yo haya estado sobre él es porque él me puede haber dado una droga que haya levantado mi libido sexual. Después de aceptar y procesar lo que le tocó vivir, el viernes se reunió con representantes del Ministerio de la Mujer, quienes recogieron su testimonio para presentar mañana lunes la denuncia en el Ministerio Público. Además, junto a Cecilia, están siendo orientadas por el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. Nos encontramos frente a una denuncia muy grave de violación de jóvenes, que probablemente haya una comercialización, ¿no es cierto?, de estas situaciones de violencia, violaciones relacionadas con alguna red criminal, no solamente en el Perú, sino a lo mejor también fuera del Perú. Frente a esta delicada denuncia, fuimos hasta la casa de Renato para buscar su descargo. Sin embargo, aquí solo nos alcanzaron el número de teléfono del abogado a quien llamamos, pero lamentablemente no logramos ubicarlo. Buenas tardes. ¿Con el doctor Nole, por favor? Sí, amigo. ¿Qué tal? Yo soy su hijo mayor, amigo. Aparte yo con COVID y estoy hospitalizado. No puede recibir llamadas. De presentarse más denuncias de otras jóvenes, es muy probable que el agresor siga esta investigación tras las rejas. Por eso el valiente testimonio de estas dos señoritas, que no solo buscan que la justicia lo castigue ejemplarmente, también ser la voz de aquellas chicas que no tienen la menor idea de aparecer en estos sórdidos videos, para que Renato Miguel Alberto Pasos, niño de Guzmán, nunca más vuelva a atacar a otras mujeres. Preocupación, Percy Guzmán nuevamente me ha contactado esta noche, hemos conversado, me ha escrito y me ha pedido que haga un llamado a otras mujeres que hayan pasado esta experiencia sórdida con Renato Pasos, niño de Guzmán. Empecé la presentación de este reportaje hablando de la forma en que siempre cuando la mujer es agredida se le carga la responsabilidad a ella. ¿Por qué te metiste con él? ¿Por qué te vestiste? ¿Por qué tomaste? ¿Por qué te expusiste? ¿No? Trasladando el peso del tema a ella y liberándolo de algún modo a él. Y hay que decirlo, en una agresión sexual, el violador es el único responsable, no la mujer. Nunca, nunca una mujer va a buscar ser agredida, ser violada, ser violentada, mucho menos en estado de inconsciencia. ¿Cuántas que se habrán enterado que hay registro fílmico de eso, habrán callado por vergüenza porque saben que van a salir a juzgarla de esa manera? Yo les digo esta noche a esas mujeres, no callen más, acérquense a la Fiscalía, súmense y hagan fuerza común, que es lo que se necesita para frenar a este sujeto, que de momento está libre, y que sabe perfectamente lo que ha hecho, porque en Fiscalía ha admitido, él se reconoce en los videos. ¿Cómo puede explicar abusar sexualmente de mujeres en estado de inconsciencia, sin capacidad de poder reaccionar, defenderse o decir esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero de esta relación? Yo les ruego que esta noche repiensen y se acerquen a la Fiscalía. Es la única manera de frenar esta cosa atroz. Y lo que les voy a contar a continuación es igual de angustiante, de otro modo, pero angustiante. A esta hora de la noche hay una pareja de padres que hace vigilia al pie de un pozo de agua. Un pozo de agua donde se ha venido excavando con intensidad desde hace algunos días y donde ya se alcanzó a ver un poco de cabello humano. Pero sobre todo el olor putrefacto que emana de este pozo
es premonitorio y los corazones de este padre sienten que allí el asesino de su hija, de Judith Machaca, la enterró. Es tremendo. Todas las pruebas acumuladas hasta la fecha allá en Tacna, donde han ocurrido estos hechos, apuntan a Santiago Paco Mamani, que es agente de la División de Personas Desaparecidas de Tacna. Apuntan a él y de hecho es el principal sospechoso. Sin embargo, pese a que la Fiscalía ha pedido prisión para esta persona, un juez determinó que el caso lo puede seguir en libertad. Y lo dejó ir. Y lo dejó ir y al día de hoy nadie sabe dónde está Paco Mamani. Hoy por su captura se ofrecen 30.000 soles, porque así casi que es la certeza de que él sería el autor de este feminicidio. Y se sospecha que habría contado con la complicidad de algunos malos compañeros de trabajo. Y todo parte desde el momento en que la madre, la hija, no regresa y va a sentar la denuncia inmediatamente. Y los policías cruzados de brazos la miran y le dicen, bueno, seguramente se fue con el enamoradito. El enamorado estaba ahí con la madre sentando la denuncia. Bueno, entonces seguramente se fue de fiesta con las amigas. A regañadientes le aceptaron sentar la denuncia de desaparición y no movieron un dedo durante 10 días. Y en esos 10 días, ¿qué pasó? Hicieron la geolocalización del celular de Judith y descubrieron que el celular estaba en manos de la esposa del policía sospechoso. Ambos entran en contradicciones cuando son detenidos, pero es más, en el automóvil del policía encuentran prendas de Judith, encuentran el arete, encuentran la casaca, pero más que eso, en las llantas, la misma tierra del pozo donde se está excavando. Y este sujeto está no habido. Es tremendo, es tremendo. Angélica Villegas tiene todo el caso. Ya, jala. Ya, siempre fijándote en la pared, dice, siempre fijándote. Jala. Ya. No es el que ahí cuando quieras. Que no tenga nada. Habla. 90 metros bajo tierra, rastreados por un teléfono, dejaban al descubierto un pozo de agua extrañamente tapado en las afueras de un terreno en Tacna, propiedad del policía Santiago Paco Mamani. Mientras una estudiante trabajadora desaparece sin dejar rastro, pero el camino que seguirá a la División de Homicidios y un grupo de construcción que excava en la zona desde hace un mes hasta ahora eriza la piel. En cuestión de horas, hallarían el cuerpo de Judith Machaca, generando una agonía en sus padres, quienes pernoctan ahí. Pero mientras no lo veo, tampoco lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo aguantar así es? No se puede aguantar el dolor de mi hija, no puedo aguantar más. Un auto abandonado en un taller con artículos femeninos enlodados, teléfonos obsequiados y un policía que trabaja en la división de secuestros están ligados a la ausencia de la estudiante de 20 años. Los vecinos le indicaron, en ese lugar, ¿no?, hay un pozo y hemos escuchado una explosión y han llevado una cantidad de camionadas de arena que no es la arena del lugar. Judith Machaca, el nombre de una mortal desaparición. Noche del sábado 28 de noviembre de 2020 en el cercado de Tacna, plena zona comercial donde abundan las cámaras de seguridad. Un lugar que siempre había parecido tranquilo en la vida de Judith Machaca, quien solo tiene 20 años y es registrada saliendo de trabajar pasadas las 8 de la noche. Pero no todo es como parece, ya que está a solo cuadras de entrar a una zona sin registro de videos. En esta historia que inicia hace un año, cuando la joven comenzó a trabajar en una tienda de teléfonos celulares. Estaba trabajando en una tienda donde venden celulares, accesorios. Hacían venta de celulares, de chip, recargas, entonces por cada más equipo que venden le daban su comisión, y ella estaba contenta. Entre los clientes que comienzan a visitar la tienda de teléfonos donde trabaja Judith, hay un grupo de policías de la Divincri 24 de junio. Entre ellos, el suboficial Santiago Paco Mamani, un hombre casado quien es 6 años mayor que ella. Él trabaja en la división de secuestros. ¿Su hija le mencionó si mantenía comunicación con el policía Santiago Paco Mamani o que quizás salía con él? No me dijo que conoce, solamente han venido unos policías así clientes, ¿no? Que han venido a comprar chip, me han comprado y también he llevado para Ciudad Nueva que me han hecho pedido.
Judith, amante de la naturaleza y los animales, siendo la segunda de una familia de 3 hermanos, trabaja con mucho esfuerzo para pagar la carrera de ingeniería ambiental. Es el orgullo de sus padres y desde septiembre del 2020 duerme entre su casa y la vivienda de su enamorado, que queda más cerca de su trabajo. Es el miércoles 25 de noviembre y la joven hace un cambio en su rutina. Cuando Judith ve a su enamorado por última vez, ¿le refiere que se va a quedar con ustedes? Así le había dicho. ¿Cuándo es el último día que el enamorado de Judith refiere haberla visto por última vez? El miércoles en la mañana salió de su casa diciendo que no voy a venir porque se llevó la mochila, se echó unas cuantas ropas. Voy a ir a mi mamá, esta semana me voy a quedar. El cronograma que Judith tiene en mente solo lo conoce su madre tras una extraña desaparición. Antes de ello, su familia la recibe el miércoles y la despide un jueves en la mañana, mientras su enamorado cree que sigue con ellos para pasar el resto del fin de semana, aunque no ocurre así. Ella siempre tenía que venir un domingo, entonces su hermanito le dijo, no, vas a venir, hermana, el domingo. No voy a poder venir porque tengo harta ropa, como trabajo toda la semana, me voy a quedar a lavar ropa, no voy a poder venir, hermanito, le dijo. Tanto la familia de Judith como su enamorado indican que no la ven desde el viernes 27 de noviembre, antes de la fatalidad. Aún así, estas cámaras de seguridad confirman que va a trabajar al día siguiente, sábado 28 de noviembre, retirándose a las 8 de la noche. De las cámaras que hemos visto, las 2 chicas cierran el local, el niño se cruza para el frente y agarra la línea 15, no toma ahí. Entonces ella estaba sola, no había con nadie, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigía su hija según lo captado por las cámaras de seguridad? ¿Este camino muestra que iba directo a su casa? Sí, para casa era. Ella, sus compañeros la habían comentado, Judith, ¿a dónde vas a ir esta semana? Dijo que no, me voy a descansar porque me duele la cabeza, me voy a dormir, ¿no? Un plan que, de acuerdo al expediente fiscal, cambiaría en el trayecto cuando Judith recibe una llamada donde su familia presume que quien la contacta y la cita es el policía Santiago Paco, coincidiendo esto con la última vez en la que las cámaras la registran. Y a partir de este momento, la geolocalización de su teléfono develará el resto de lo ocurrido. ¿Y dónde la cita Paco a ella? En una zona, porque él sabía muy bien, Tacna está cubierta, todo el centro de Tacna, por cámara de seguridad. La municipalidad tiene cubierto todo el centro de Tacna. Si Judith tomó la línea 15, se ve que Judith baja de la línea 15 y se va caminando porque la habían citado cerca al Lobo Callao, ¿no? Una zona oscura donde no hay cámara de seguridad. Y de ahí sube Judith al carro del oficial Paco. Domingo 29 de noviembre, el enamorado de Judith se sorprende que la joven no responde sus llamadas ni se conecta a WhatsApp desde la noche anterior, reportando esto a sus padres, quienes confirman que tampoco está en la casa de otros parientes. Y entonces denuncian de inmediato su desaparición en la comisaría 24 de junio. ¿Cómo reacciona la policía cuando usted denuncia la desaparición de su hija? Ellos, el único que te comentan, no debe estar por ahí con la enamorada, debe escaparse. Y le digo, no está acá, le digo, entonces con una amiga debe estar ya de parranda seguro y ahora tiene miedo de venir, ¿no? Eso es lo que me dijeron. El tiempo transcurría y los parientes de Judith denuncian que no había suficiente empatía los primeros días de la desaparición por parte de la Divincri 24 de junio, donde trabajaba Santiago Paco Mamani, paradójicamente en la división de secuestros. Así comenzaron las marchas y 10 días después los deudos revelan que comenzaron los operativos. Los efectivos pedirían la caja de teléfono de Judith a sus padres, siendo el email pieza clave. Y homicidios pide la geolocalización del número de celular. La mamá entrega la caja con los 15 números y se dan cuenta que ese celular estaba activo, pero con otro número. Le llamaron y había contestado una señora, no. El policía le pregunta a la señora, no, ¿de dónde lleva ese celular? ¿Por qué lo tiene usted, no? Y ella respondió diciendo que mi esposo me ha regalado. ¿Y quién es tu esposo? Es que lo ha hecho igual que ustedes, ¿no? Como que igual, ustedes deben darme el nombre. ¿Quién es? Él había dado diciendo que es Santiago Paco Mamani, un policía. No era una coincidencia entonces que Diana Paza, la esposa del policía, tuviera el teléfono de Judith, por lo que la detuvieron de inmediato y reveló que su esposo le había obsequiado este teléfono alegando que lo había incautado.
un teléfono que la pareja del policía usa 2 horas después de la desaparición de Judith, produciéndose continuas llamadas entre el matrimonio esa confusa noche, lo que llevó a que también detuvieran a Santiago Paco para saber por qué tenía el teléfono de Judith y por qué lo había obsequiado a su mujer. El celular lo encontré dentro de mi vehículo, ya que el día 28 de noviembre yo me había encontrado con la propietaria del celular, que yo la conozco como Graciela Vargas, que según Messenger establecía conversación sentimental hace 1 mes y medio. Es por eso que me citó para encontrarnos y la invité a salir. Compartimos palabras de cariño y de enamoramiento, y me propuso ser más que enamorados. Santiago Paco Mamani se negaría a responder el resto de las preguntas que ya lo comprometían, cayendo en contradicciones, por lo que de inmediato la policía le solicita ver su vehículo y el renuente indica que está averiado en un taller, con el que finalmente dan, descubriendo reveladoras evidencias. De la puerta de lejos que yo vi, sacaron una casaca media azul marino. Yo le dije, no, igualito, esa es la casaca de mi hija, ¿no? Porque como yo estaba lejos, pues ella dijo, y es le dije, es cierto. Encontraron esa casaca y un par de aretes y uno más así. Tierra, arena, porque el carro que estaba al lado estaba las llantas todo empolvado, ¿no? El segundo punto allanado por la policía sería la casa de la esposa del policía, encontrando zapatos de la desaparecida, que la pareja del suboficial despistaba diciendo que eran de su propiedad, pero no contaba con que le harían probarse el calzado y al no quedarle la detendrían por complicidad. Pero como al policía Santiago Paco Mamani, el juez Yuri Maquera le encontró arraigo domiciliario y laboral. De acuerdo a la denuncia, lo dejaron en libertad, hasta que 4 días después, la geolocalización del teléfono de Judith reveló que su teléfono por última vez había estado en tierras, propiedad de los padres del policía. Entonces, los vecinos le indicaron que en ese lugar, ¿no?, hay un pozo y hemos escuchado una explosión y han llevado una cantidad de camionadas de arena, que no es la arena del lugar de la tierra de Chacra, es una cantera. Han venido como 5, 6 camiones trayendo bolquetadas de arena y han tapado todo el pozo. Cuando tenían la sospecha la gente de homicidios de Lima que posiblemente encontraron hechos de violencia en las habitaciones de la chacra de la familia de Paco y que había desaparecido el pozo, entonces, y con una explosión, dieron e indicaron que posiblemente Judith estuviera dentro del pozo. Ante la sospecha de un posible cuerpo en un pozo descubierto de 90 metros, se requirió de una maquinaria pesada para excavar, ameritando un despliegue de la policía que viajó desde Lima y personal de construcción que se distribuyó en el lugar desde el 25 de enero hasta ahora. Comenzó a excavar y encontraron el pozo 10 metros debajo de la tierra. Entonces limpian la corona, ¿no?, y comienzan a sacar tierra. Tierra del lugar no, tierra de cantera, de otro sitio. El día de ayer, a una profundidad de 70 metros, han encontrado ya fibras de cabello y que ya el personal de criminalística ha recogido esas muestras. El hallazgo de cabellos y olor a descomposición conllevó a la orden de captura del policía Santiago Paco Mamani, cuya cabeza hoy tiene un precio de 30.000 soles en la lista de los más buscados. Y ahora, los parientes de Judith concluyen que todo este tiempo en el que iban a la Divincli 24 de junio a preguntar por el caso, este hombre estuvo alerta escuchando todo y ganando tiempo para ocultar el cuerpo, por lo que le consultamos al general policial de la zona sobre el actuar ético que tuvieron. Lo que me indica la familia de Judith es que inicialmente cuando ellos van a poner la denuncia, la policía no lo toma con seriedad. Incluso le dicen quizás dónde está su hija, está con el enamorado. Eso creo yo de que no es exacto. De que la policía le puede haber preguntado. Es natural que le haga una entrevista al padre, a la madre o al familiar o a cualquier familiar. Te faltan los protocolos. ¿Cuánto tiempo pasó para que se pudieran iniciar todas esas diligencias? O sea, hay diligencias de campo
ciencias científicas de laboratorio. ¿No tiene nada que ver entonces el hecho de que Santiago Paco Mamani fuera policía y quizás por eso, según los padres, se dilatara el proceso? Policía que cruza la línea de la ilegalidad es tratado como un delincuente. Si no hay dudas de que el proceder se da en el margen, interrogan incluso a compañeros. ¿Por qué toman varias declaraciones? Para ver si solamente está comprometido uno, de pronto hay más. Tengan la plena seguridad de que el caso está avanzando tal cual. En la actualidad, el paradero de Santiago Paco Mamani sigue siendo desconocido, mientras que su esposa es investigada por complicidad, cumpliendo prisión preventiva, dejando el dolor en los padres de Judith, quienes se sintieron maltratados por policías y jueces, teniendo como última esperanza ver finalmente el cuerpo de su hija en las próximas horas. Todos los que le han hecho daño tienen que pagar el daño que le hicieron a mí, porque a mi hija nadie me va a devolver. Y por decirlo menos sorprendente que un juez haya determinado que, es cierto, tienen que concurrir una serie de elementos para dictar prisión preventiva, porque es lo más gravoso que se puede hacer cuando no está el caso cerrado para formular sentencia. Es correcto, es verdad. Sin embargo, ante la abundancia de pruebas, es increíble que se le haya dejado en libertad, pero más increíble es que, siendo policía de la División de Personas Desaparecidas, no se le haya puesto rápidamente, porque arraigo laboral dicen, no se le haya puesto rápidamente vigilancia a este sujeto. No se haya hecho la investigación de por qué es que demoraron 10 días en ponerse a trabajar en el caso de una persona desaparecida, cuando la ley dispone que ante la denuncia de la desaparición de una mujer se tienen que activar inmediatamente todas las alarmas a nivel nacional. Entonces, ¿por qué es que no hay ya una investigación para saber quién o quiénes se hicieron de la vista gorda para favorecer a Paco Mamani y que se saliera con la suya y pudiera evadir la acción de la justicia? O sea, no es suficiente con decir se le va a tratar como un delincuente si se le encuentra responsable. Hay explicaciones que se tienen que dar, porque de algún modo aquí sospechamos que se le permitió fugar y que contaron con un juez que decidió, no, tiene arraigo, un juez no, que se acusó al pie de la letra, no se reúnen los requisitos, sí hay pruebas, pero lo dejamos en libertad porque tiene arraigo laboral. Policía de la División de Personas Desaparecidas en Tacna, además. Entonces, esas investigaciones también queremos ver. Vamos a cambiar de tema y el tono de la información. Me encanta la nota que ha hecho Fernando Díaz. Cuando hablé con él, lo primero que me dijo, Jorge Benavides, es un tipazo, Pamela, me dice, es un tipazo. Y claro, la idea de Fernando no es hablar del cómico. Uno se imagina que un cómico todo el tiempo está contando chistes, todo el tiempo es sonriente, todo el tiempo es alegre, y no es el caso. No es el caso. Jorge Benavides es concienzudo en el trabajo que hace, es serio, es metódico, es planificado. Así me lo describe Fernando Díaz. Y claro, no suele dar entrevistas además, pero estrena programa el próximo sábado, hay una enorme expectativa, él está muy emocionado, pero la idea de Fernando Díaz esta noche es mostrarnos a la persona detrás de cada uno de los personajes. Y JB pues le cuenta cómo es que de chiquito él vivía pegado a la televisión, soñando con presentarse en el programa de Yola Polastri, como que lo logra, y se estrena cantando. El siguiente peldaño en su carrera fue la imitación. Y dice que empezó en la imitación porque admiraba a Hugo Salazar y se presentó en Trampolín a la Fama, donde Augusto Ferrando se quedó boquiabierto con sus imitaciones del Beco, de Mario Vargas Llosa, en fin. El papá no quería, la mamá fue cómplice y así fue escalando peldaños hasta recaer en Risas y Salsa, otro programa emblemático. Jorge Benavides hace un recorrido de su carrera y hay un momento en que se quiebra, y se quiebra genuinamente, porque le duele aún hasta la fecha haber tenido que jubilar al que él dice es su personaje más incomprendido, la paisana Jacinta. Este es un reportaje imperdible de Fernando Díaz con Jorge Benavides. Mi hija mayor, que tiene 27 años, no hace mucho me dijo, ¿no? Cosa que no me había dicho nadie. Y me dijo, papá, ¿te das cuenta que a veces la gente te mira y no se te acerca?
Se podría pensar que después de 35 años haciendo reír a un país entero, entrevistar al imitador más versátil de la televisión peruana sería casi como formar parte de un hilarante sketch. Esperaba carcajadas a mandíbula batiente y las voces de los más de 100 personajes que han desfilado por su prodigiosa garganta. El Mascari, la inmortal. Pues no pregunte. Sin embargo, si existe algo que define la personalidad de este genio del humor llamado JB, es que no siempre lleva puesta la máscara de la comedia. Pienso que mucha gente creerá que como yo soy un humorista y hago reír tanto en la televisión, entonces pensarán que al verme en un supermercado, por ejemplo, voy a estar haciendo gestos, o voy a estar gritando, buenas, no, sé, eso es parte de mi trabajo. Este hombre de las 1000 voces pocas veces ha dejado espacio para que una cámara de televisión pueda hurgar en la biografía de Jorge Luis Benavides Gastello. Soy muy poco de entrevistas. Bueno, me faltaba que me entrevistes tú. Vayamos entonces a los orígenes de un artista construido a pulso. El niño que creció con Yola, el joven que a los 18 se lanzó al ruedo con Ferrando, el imitador estrella de un Parnaso llamado Risas y Salsa, el gran JB, que después de 3 décadas regresa a estas pantallas donde aprendió, entre otras cosas, el valor de la humildad. Pucha, volver a TV es regresar a un canal donde conocí a una persona para mí muy importante en mi vida, como es el señor Higachi. El señor Higachi, hasta el día de hoy me acuerdo sus palabras. Me dijo, Jorge, tú eres muy bueno, me dice, eres un profesional todo, pero siempre tienes que dar las gracias a todos, me dijo. Siempre es bueno ser agradecido. Y eso se me ha quedado para toda mi vida. Imitar la voz de Morosini fue quizás la tarea más difícil de un catálogo completo de personajes delirantes del Perú y el extranjero. El alcalde asistió al Teatro Municipal de Lima con motivo de la celebración de las fiestas patrias. Por Cristina, yo hago mi primer viaje internacional. ¿Será cierto que en Carolina del Norte un hombre le cortó la cabeza con un hacha a su esposa? ¿Será cierto esto? No sé cómo se me ocurrió decir la frase, ¿será cierto esto, no? ¿O no será cierto esto? Hombres y mujeres llenos de muecas y manías que JB debía estudiar al milímetro hasta conseguir la perfección. La voz de Guido Lombardi la saqué lavando los pañales de mis hermanos. Lavando, y iba modulando mi voz. Haciendo ruidos, y no sé en qué momento me salió la voz de Guido Lombardi. O sea, la sentí y dije, esa es la voz de Guido Lombardi. ¿Qué tal, amigos de Panorama? Esto es Directo en Directo, les habla Guido Lombardi. Hay políticos que matarían por un segundo de imitación y varios que, lejos de ofenderse, disfrutan estar bajo las máscaras de Benavides. Como por ejemplo Kenji. Y mucha gente me decía, oye, que de repente a Kenji no le gusta lo que tú haces. No sé, le digo. Hasta que lo invitamos a Kenji una vez al programa y él personalmente me dijo que le encantaba lo que yo hacía. Es más, él en privado, por interno, me manda fotos, que eso no ha salido en público, me manda fotos de él viendo el programa, señalando con su dedo lo que yo estoy haciendo, muerto de risa. Hola.
o arquitecto o ingeniero, eso sí, pero nada de televisión. Pero a escondidas del patriarca, el pequeño albergaba una gran ilusión que era compartida por casi todos los niños del Perú de los años 70. No me imaginé que mi voz iba a servir para otra cosa, ¿no? Para la imitación, pero era yo muy niño, entonces mi ilusión era cantar. Y con este programa de Yola Polastri, yo me llenaba mucho de ilusiones. En mi casa cantaba, en mi baño, en mi cuarto, soñando como niño que en algún momento iba a ser parte de este programa Yola Polastri. Ya llegó los niños de su mundo, ya llegó. Ella era el hada madrina de Pantalones Palazzo y Tirantes, y él, un aprendiz de cantante en una cola interminable de niños talento. Mi mamá me llevó pues a escondida de mi papá a hacer mi cola ahí para que me hagan un casting en el programa de Yola. Y me pongo a cantar, yo cantaba muy bonito de niño. Y Yola voltea y me dijo, qué lindo cantas, ¿cómo te llamas? Dije, me llamo Jorge Luis. ¿Qué canción era? El Jibarito. Sale loco de contento con su cargamento. Hacía mis gestos. Para la ciudad. Ay. Este video icónico captura el primer peldaño de una escalera al éxito. Yola era la maestra de una verdadera joya, hasta que la realidad reventó la burbuja. Comencé a descuidar un poco mi colegio, mis estudios, ¿no? Porque ya más me centré y me dediqué a lo que era la televisión. Entonces yo estaba pensando más en qué canción iba a cantar esa semana, iba ensayando mis canciones. Adiós a la magia y de regreso a casa. Tenía que terminar el colegio y prepararse para la universidad. Así que o estudias ingeniería o arquitectura, no sé qué. Así que prácticamente obligado porque así fue, postulé a la Ricardo Palma y para mi mala suerte ingresé. Pero la ingeniería industrial tampoco era el camino. De todos los cursos, Benavides solo probó el de dibujo. Enfurecido, don Alfredo lo puso a trabajar en el hogar, mientras en la pantalla las imitaciones del gran Hugo Salazar capturaban su atención. Parecía Hugo Salazar, y en esa época escuchar a una persona hacer la voz de otra, bueno, para mí fue fabuloso, ¿no? Ahí yo ya me di cuenta de lo que yo quería hacer. La oportunidad de brillar estaba en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, en el más alegre y millonario trampolín. En ese momento llevé imitaciones que nadie hacía, que era Iván Márquez, que no lo hacía nadie. No, amigos, esto no es el pan americano, sino el pan popular. Y hice Guido Lombardi y El Beco. O sea, esas tres imitaciones fueron sensación para Ferrando. Bueno, yo no comparto, señores, la idea de Pocho. Como era previsible y como dice el poema, volverán las oscuras golondrinas, en su balcón sus nidos se colgaron. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos cuando pasábamos en el rocío de las flores de mi jardín? A Ferrando lo invadió el éxtasis. Jorge Benavides Gastello, el hijo de don Alfredo y doña Cecilia, había ganado el concurso de imitadores. A partir de aquí, llegaría al barrio del Movimiento, donde conoció a Carlos Álvarez, y de la mano de un gran productor, al programa ícono del humor nacional. Me agarró y me subió a... Ahorita están grabando Risas, me dice. Y te voy a presentar y tú te vas a quedar ahí. Moisés Show. Y me llevó y me presentó a todos los monstruos. Pues cuando yo entré al set de Risas y Salsa me quedé... Porque venía Chuyman, pasaba Rossini, pasaba Alicia Andrade, Esmeralda Checa. Y me comenzaron a rodear prácticamente. Todos, a mirarme. Y yo nerviosazo. Entonces Moisés Choc decía, pues, a ver la voz de tal, ¿no? La primera imitación que hice fue la imitación de Alan García. Y estaba flaquito, nerviosísimo. Ese video sí está por ahí. Nosotros, como todos ustedes saben, hemos propuesto pagar solamente el 10% del valor total de nuestras exportaciones. Me veo tan indefenso, tan falto de recursos. Ahí arrancaba recién, pues, o sea, como imagen en televisión. Era la primera vez que me enfrentaba al público televidente. Cada sábado en las pantallas, Benavides debía agarrarse en un mano a mano con leyendas vivas del humor como don Guillermo Rossini y el propio Carlos Álvarez.
en 1990, le diría adiós a Risas y Salsa para emprender la aventura del programa propio. Conocí a un maquillador que se llamaba Nathan Solange, que era un maquillador argentino que hacía prótesis. Entonces él me enseñó esa técnica de las prótesis, de cómo hacerlas, cómo hacer moldes, porque yo mismo hago mis caracterizaciones, que parten de una escultura, bueno, un molde de mi cabeza, y sobre esa cabeza yo hago las esculturas de todos mis personajes. El uso de prótesis de látex le permitió expandir el abanico de la imitación. JB, el imitador, llegó a las pantallas de ATV trayendo bajo la manga a personajes inimitables hasta entonces, como El Beco, Jaime Bailey, Vargas Llosa o Susana Higuchi. Se viene el buitre, o más conocido como buitre. Perfecto, espero que estén comprendiendo. Fue aquí en ATV donde consigue su primer viaje internacional. La imitación de Pretina lo llevó hasta los estudios Universal en Estados Unidos al encuentro de la reina del talk show. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? Y entré al camerino de Cristina y me dijo, bueno, me dijo, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Bueno, te cuento, me dice. Han venido varios imitadores, ¿ya? Pero a ti te he invitado, me dijo Cristina, porque a mis hijos y a mi esposo le encanta tu trabajo. ¿Ya? Se divierten un montón cuando me imitan. Sobre todo cuando dices, será cierto, me tienen ya loca, me dice todo el día haciendo eso. Así que por ellos estás acá, me dice. Puche, Cristina en esa época era pues, su Cristina, pues. Los años 90 fueron tan sabrosos que JB explotó su creatividad, permitiendo al público divertirse con personajes como Terminator, Rambo, Michael Jackson y el inigualable Mi Papi, Mi Churro, Mi Mickey, Mi Rey. Hicimos este sketch del sillón y todo, y de pronto hago como una pausa y me tiro en el sillón, digo, ¿no? Así cálenme, ¿no? Y ya, pues ahí quedó. Y hace no mucho tiempo Luis Miguel estuvo en un aeropuerto, hizo una pausa, no sé por qué motivo, y se acostó en un sillón muy similar al que yo utilizo. Se tiró para atrás. Uy, y me comenzaron a mandar la foto. Mira, Jorge, así cálenme, así cálenme. A la fecha, ningún personaje lo ha llamado para quejarse de la imitación, pero hubo alguien que apenas lo vio, casi muere del susto. ¿A ella le molestó o nunca le molestó? Yo creo que sí. Y además lo demostró porque hay también un video y por ahí unas fotos donde fue el primer encuentro con ella, yo caracterizado. Ella se asusta cuando me ve y después me dice detrás de cámara, me gusta tu trabajo, pero yo no soy tan fea. Una imitación es un proceso que termina a veces con el personaje metiéndose al corazón del público. Eso ocurrió con una hija incomprendida, a la que tuvo que jubilar y por la que se quiebra con tan solo recordarla. Cuando yo entraba al escenario, todo el coliseo se levantaba. Y se me caían las lágrimas. No sabes la emoción que sentía de ver a familias aplaudiéndome, emocionándose de ver a la paisana Jacinta. Era increíble. Eso no lo han sentido las ONGs que me atacan. No lo han visto. JB asumió las críticas y en 35 años ha logrado autorregularse. El Perú es otro. Y si bien no tiene a Jacinta, tiene a la tía Gloria, cuyo sketch del casting le recuerda a sus inicios en Ferrando. Mira lo que acabas de decir y te voy a confesar algo que la gente no sabe. Cuando yo hago ese casting, me siento Ferrando. ¡Ve de oveja! ¿Ve de oveja? ¿Y la oveja dónde lleva la B? ¿Cómo? ¡Ve! ¡Buena! Que ahora lo dicen los niños, lo dicen los papás, la mamá, me mandan videos a mis redes de familias enteras gritando ¡buena! ¿No? El retorno a ATV lo tiene entusiasmado, sobre todo por el estreno de una parodia presidencial que hasta ahora no sabe quién la vetó. Se entregó el material y bueno, me comunican de que el sketch de Gasti han decidido no sacarlo, que lo iban a tener como suspendido. O sea, dije, pero ¿por qué no?
No, me dijeron es que ahorita la situación del país no está como para hacer una sorna de una entrevista a este presidente que acaba de ingresar, como que es nuevo, ¿no? O sea, esa fue la decisión del canal, en realidad. Pero no ha sido una presión política. Padre de 3 hijos, una de 27 graduada en la Facultad de Música y 2 pequeños que amenazan con seguir la senda de una estrella que sigue vigente. Como un lazo que se ha formado con el público, con mi trabajo, que le gusta, y además porque creo que doy una imagen que al público le gusta, no solamente por mi trabajo, sino como Jorge Benavides, ¿no? La partida de su hermano Cristian ha sido tal vez el golpe más duro. El resto de esta historia es magia pura, generosidad para su elenco y la seriedad precisa a la hora de hacer reír. Nuevamente la bienvenida a Jorge Benavides y a todo su elenco. Se estrena, ya lo sabe, el próximo sábado aquí en ATV a las 8 de la noche, así que los esperamos. Nosotros tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar. Estoy segura que los ochenteros, los de mi generación, recordarán muy bien esta frase, que empiece la juerga, ¿ah? Porque les hace recordar a esa serie que hablaba de las andanzas de Calígula. Calígula, este muchacho Fernando Castillo Azalde, involucrado en narcotráfico, en extorsión, que lo mataron a Fernando de Romaña, perdón, Azalde, involucrado en narcotráfico y extorsión, y lo asesinaron, un caso que quedó sin resolver. Bueno, resulta que ahora su hermano menor, su hermano Yami Castillo Azalde, también está siendo buscado por la policía por estar vinculado presuntamente a una banda dedicada al narcotráfico. Su madre le dice la vela verde a Lorena Ormeño cuando lo va a buscar. Todo el caso desarrollado al regresar aquí en Día D, y además, por supuesto, en el tema político, estamos en campaña, aunque no se sienta, estamos en campaña, y esta noche una entrevista con Johnny Lescano, que ha repuntado en las encuestas, colocándose en las 2 últimas que han aparecido en tercer lugar. Así que hablamos con Johnny Lescano, de su bancada, de la bancada y de Merino de Lama, y de Raúl Díaz Canseco, y de Alfredo Barnechea, y de sus planes de llegar a Palacio de Gobierno. ¿Impuesto a la riqueza, sí o no? ¿Modificación o cambios en la Constitución, sí o no? Hablamos de todo eso con Johnny Lescano aquí en Día de Al Volver. Tenemos, por supuesto, como siempre, encuesta en nuestra cuenta de Twitter. Puede entrar y votar. ¿Ya sabe por quién va a votar en las elecciones del 11 de abril? Hay 4 alternativas. Ingrese, vote, que vamos a dar los resultados más adelante. Les comentaba antes de la pausa que estoy seguro que aquellos televidentes que esta noche nos están viendo y que son de mi generación, de la generación de los 80, con seguridad recordarán esa frase, que empiece la juerga, que es la frase emblemática de la serie que llevó a la televisión la vida y excesos de Fernando de Romaña, alias Calígula, este muchacho al que se le vinculaba con el narcotráfico y la extorsión, y que terminó sus días de un modo tremendo. Fue asesinado a balazos y el crimen nunca fue esclarecido. Muy bien, hoy, como la maldición que le lanza a Lorena Ormeño, la madre de Calígula, nuevamente una sombra funesta se cierne sobre la familia de Calígula, porque resulta que la policía antinarcóticos está tras los pasos del hermano menor de Fernando de Romaña, de Yami Castillo Azalde, medio hermano de Calígula, a partir de la desarticulación de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Esto ha ocurrido en los últimos días de enero. El video del allanamiento en la casa del supuesto productor de cine y televisión colombiano Alexander Garzón es de verdad estremecedor, porque la esposa llora desesperadamente al ver cómo la policía rebusca y encuentra los ladrillos de cocaína escondidos incluso entre la ropa de sus hijos. Y es que la casa donde vivía el colombiano supuestamente era una productora, pero en realidad no era otra cosa que la fachada de esta organización criminal, que según la policía es liderada por Mario Enrique Alemán Sampaio, un capo del narcotráfico que hace 2 décadas opera en el Perú, traficando con toneladas de droga a Europa y Estados Unidos. Entonces hay todo un material, un paciente seguimiento en el que se le ve a este sujeto reuniéndose con el supuesto productor colombiano y también con Yami Castillo Azalde,
quien, según la policía, sería un facilitador de esta organización. Entonces, interrogada, la señora Betty Azalde, ya anciana, ya curtida, pero no curada de los escándalos de su hijo mayor, interrogada sobre los pasos de sus hijos, despotrica, defiende a su hijo y reclama su inocencia. Sin embargo, Yami Castillo está no ha habido. Lorena Ormeño. No sé, señora, no sé. ¿Está en su casa, sí o no? No sé, solo que sí. Ya. No sé. ¿Qué más tiene en su casa, ¿Qué es señora? eso? No sé, señor, pero ¿por qué me hace venir? Yo no sé. El viernes 22 de enero, la angustiada voz de la colombiana Diana Carolina Pérez Parra, de 33 años, dominaba la amplia casa de Surco que a esa hora la policía antidrogas intervenía. Explícame, ¿quiénes entran acá? Pues mi esposo, los amigos de mi esposo, su esposo y los amigos de su esposo. Ya nos va a dar nombres, domicilios y todo, ¿ya? Ahogando el llanto, la mujer juraba no saber de dónde había salido la droga que en ladrillos aparecía en el cuarto de visitas y oculta entre la ropa de sus pequeños hijos, fruto de su relación con su compatriota Alexander Garzón Amado, de 40 años, también detenido. ¿Este cuarto a quién pertenece? Sí, a él, ¿no? Tu cuarto, ¿no? Tu cuarto, ¿no? Sí. Pero mientras ella se desesperaba, él callaba, mostrando la mirada gélida de un hombre que por años había ocultado su verdadero negocio, haciéndose pasar como un productor de cine y televisión, socio de A-Films Entertainment. Sin embargo, esta empresa habría sido en realidad la fachada de una organización de narcotráfico. Esta casa tenía un sistema de seguridad de última generación que había permitido a los narcotraficantes vigilar el exterior, pero también tenía en la parte de atrás una salida hacia la otra calle que habría permitido, de acuerdo a las investigaciones, que pudieran ingresar la droga a este lugar sin levantar ninguna sospecha. Está procediendo a realizar la diligencia de identificación preliminar utilizando el reactivo químico mate a juntar. Presenta una coloración azul turquesa, es un indicativo para el clorhidrato de cocaína, ¿ya? 65 kilos de clorhidrato de cocaína. No estaba lo que uno pensaba, una empresa armada, no. Lo que se encontraba eran cosas exclusivamente para el tráfico de drogas. No había cámaras, no habían luces. No había nada de eso. Definitivamente era una empresa de fachada. A-Films es el nombre de la empresa que en 2018 Alexander Garzón fundó junto a Osvaldo Aldana, un actor colombiano conocido desde hace 15 años en Perú por estar detrás de cámaras, escribiendo guiones y también dirigiendo películas y series que no llegaron a ver la luz. Una de ellas fue Los Porcelanas, donde inicialmente se anunció la participación de Christian Meyer. La serie, cuyo guión fue escrito por Aldana, contaba las desventuras de 3 amigos colombianos que venían a Perú a traficar con drogas. La vuelta se cayó y eso es mentira. Porque yo tengo una punta ya que me dijo que esos hijos de la chingada coronaron y se robaron todo. Ah, no, pues ya perdió entonces. Pues, ¿qué crees, cabrón? Si ese business se perdió, tú también pierdes. En 2018, Aldana y Garzón crearon A-Films con un capital de 5.000 soles y apenas 4 meses después, tras la clasificación del Perú al Mundial de Fútbol, filmaron la película La Sacamos del Estadio, con una inversión de $150.000. El día que Perú clasificó al Mundial, mi papá se perdió el partido por el trabajo y yo me prometí que lo iba a llevar a Rusia. En ningún país de Latinoamérica es fácil hacer cine como fue ese proceso de ir y decir, oiga, miren, mi película es buena, mi guión es bueno, yo aquí puedo entregarles a ustedes un buen producto como lo acabamos de ver en este nacimiento. En este caso, como empresa, o sea, la única persona es como los únicos que manejamos recursos propios, porque por la premura de las cosas no hubo tiempo de hacer una preventa de la película. Promocionando su película, Aldana se ufanaba de haberla financiado con recursos propios. Dinero cuyo origen sería inexplicable. Simplemente aparecía el dinero. No se le encontraba una actividad aquí en Perú que digan, yo tengo tal cosa y de este dinero tengo mi productora. No. Simplemente
El dinero lo tienen y ponen su empresa. El negocio de la droga es un negocio muy grande y manejan mucha cantidad de dinero. Es por eso que crean empresas, hacen muchas situaciones para lavar el dinero, para mantenerse en Perú con permiso de trabajo. Dentro de Perú están legales, se movilizan en niveles altos de la sociedad, ¿no? Tienes una productora con artistas, con productores. El último 22 de enero, en la supuesta productora no se halló ni una cámara, ni siquiera un tacho de luz. Pero además de los 65 kilos de droga, se encontró 6 celulares, USBs, laptops y el pasaporte del colombiano Ernesto Cruz, preso desde 2018 por tráfico ilícito de drogas. Pero aquí el detalle. Este hombre fue el primer arrendatario de esta casa, que luego pasó a ocupar Alexander Garzón y su esposa, y donde también se descubrió algo importante para saber el alcance de esta organización. ¿Quién es la cabeza de esta organización? Usted menciona al costeño. ¿Quién es él? Mario Enrique Alemán Sampaio, conocido como el costeño. Y en la casa se le encontró unas boletas que iban dirigidas para él. ¿Pero quién es Mario Enrique Alemán Sampaio? Para saberlo debemos remontarnos a enero de 2011, cuando Día D reveló una investigación por narcotráfico que fue bautizada como el caso Hippie High, pues uno de los investigados era el desaparecido cantante criollo Pepe Vázquez, entonces candidato al Congreso por Fuerza Popular. Esta historia comenzó el 2 de diciembre del año pasado. Un equipo de la Dirandro incautó en una casa del balneario Las Tortugas en Casma, Chimbote, 60 kilos de clorhidrato de cocaína, que narcotraficantes colombianos, peruanos y mexicanos pretendían sacar por mar con rumbo a Centroamérica y México. En la captura también se incautó un auto marca Toyota modelo Yaris color rojo, manejado en el momento de la intervención por uno de los narcos mexicanos. Fue así como llegaron a una empresa de alquiler de autos llamada Guía Rentacar. La propietaria, Carla Lira, le manifestó a la policía que el auto, cuyo objetivo finalmente había sido movilizar a los narcos, fue alquilado por el músico Pepe Vázquez y supuesto socio, un hombre llamado Augusto. Yo soy empresa. ¿Ya? Sí. ¿Tienes algún socio? ¿Socio? Socio soy yo. ¿Tienes un socio? La socia es mi mujer. De nombre, por ejemplo, Augusto. ¿Augusto? No. Ese domingo Pepe Vázquez era víctima de una amnesia selectiva, negando saber quién era Augusto, quien resultó ser su amigo, Augusto Arriaga Sánchez, un narcotraficante hoy detenido, implicado en el caso Tramarza, en el que se frustró el envío de 4 toneladas de cocaína a México y Estados Unidos. Pero en 2011, para confirmar o descartar el vínculo con el cantante, Dirandro investigó las llamadas de Arriaga, y además de Pepe Vázquez, entre sus contactos estaba este hombre, el colombiano Mario Enrique Alemán Sampaio, en ese momento una pieza más en ese pase de droga. Hoy, según Dirandro, uno de los cabecillas de la organización colombiana. Tuvimos la información que el sujeto conocido como Costeño, Castañeda y Garzón estaban haciendo trabajos de tráfico de drogas acá en el Perú. Desde el 23 de septiembre del 2020 hemos estado en constante seguimiento para lograr ubicar a toda la organización. Solamente esperábamos el momento oportuno para la intervención. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Ya supimos dónde estaba la mercadería y se hizo la intervención en la vivienda de Surco. Alias Costeño llevaría al menos 2 décadas moviendo toneladas de droga de Perú a Europa y Estados Unidos, cambiando de fachada para camuflarse. Antes, tras la vida nocturna del criollismo, hoy bajo el brillo de actores y actrices de televisión. Tras esta alerta, la policía lo ubicó con el cabello cano, reuniéndose con Alexander Garzón, quien durante semanas fue registrado entrando y saliendo de su casa, sosteniendo reuniones con este hombre, Yami Castillo Azalde, nada menos que el hermano menor de Fernando de Romaña, alias Calígula, el modelo asesinado hace 29 años de 3 disparos en la cabeza, aparentemente por estar involucrado en extorsión y narcotráfico. Su crimen, que sirvió de inspiración para una serie de televisión, nunca fue resuelto. ¿Conoces a Gastón?
Augusto, pero ellos se refieren a ti en las conversaciones. Dicen, Yami me dijo esto, lo otro. Y es que Yami Castillo Azalde no es conocido solo por ser hermano de Calígula. Él mismo ha creado su propia leyenda negra. Yamil es una persona como un colaborador de la organización. Él como peruano, conocedor de acá del mundo de Lima, participa en cualquier situación que la organización necesite, que desconocen. Entonces él es que solucionaba estos temas. Y por ejemplo, ¿cómo funcionaba? Porque a ver, uno dice, ¿no? Una organización que se dedica al tráfico de drogas siendo colombianos, uno podría pensar que desde Colombia podían enviar también droga. ¿Por qué Perú? Cuestiones de oferta y demanda. Mira, en Colombia produce cantidad de cocaína y quiero que sepan, a nivel mundial, solamente Perú, Colombia y una pequeña parte de Bolivia es el que produce el alcaloide de cocaína. No produce en ningún otro lugar del mundo. Por eso es que la producción en Colombia, como es para todo el mundo, queda corto. Estas fotografías fueron tomadas por agentes de la Dirandro durante varios meses de seguimiento. Y aquí aparece Yami Castillo, reuniéndose hasta 6 veces con el productor Alexander Garzón en esta casa de Miraflores, donde vive su madre. Pero además llegando con otros sujetos a donde se hallaron los 65 kilos de droga. Hoy de Yami no hay rastro. Y en la casa, su anciana progenitora recibe otro golpe. Y en crisis responde por él. Han grabado y fotografiado a Yami aquí en la casa de usted, en estas rejas, supuestamente, según la policía, organizando el mover esa droga. Fíjate, pero ¿cómo ustedes inventan? ¿Por qué van a inventar que van a estar? Si yo vivo acá, ¿cómo voy a permitir eso? ¿Yami vive aquí o no vive aquí? No vive acá, pero ha venido a visitarme, seguramente. ¿Cuándo habrá sido? Que Dios me perdone, pero ahora que están viniendo a joderme ya vieja, que el chico no ha hecho nada, vas a ver que les va a dar el virus. ¡El virus les va a dar a ustedes! ¡El virus! Él no es un delincuente, él lo que tiene es un tonto útil. Es un tonto útil porque lo llaman para hacer una cosa, otra cosa, en su sano. ¿Y a qué se dedica él? ¿Con qué se mantiene ahora? Y he visto muchas veces que ha hecho importaciones, exportaciones, y yo le he visto, un chico muy hábil, pero muy amiguero y mucha vida social que no filtra, como repito, sus amistades. Doña Betty Azalde quedó otra vez atrapada en una película de miedo, esta vez por su otro hijo, y donde aparecen también Alexander Garzón, su pareja, y Osvaldo Aldana, que abandonó Perú en 2018 y desde Colombia responde por el financiamiento de la película. La película definitivamente no tuvo el éxito que nosotros esperábamos, fue más la inversión que verdaderamente lo que ganamos, porque la verdad nosotros teníamos una expectativa que Perú iba a ganar, lastimosamente todos los partidos los perdió, entonces todo eso hizo que el público ya no quisiera saber nada de la selección. Entonces el dinero fue préstamos. Pero hay forma de rastrear esos préstamos porque la policía dice que no hay un origen que se pueda encontrar para poder decir que no es un origen del narcotráfico. Pues porque es muy fácil. Los dineros vinieron de este señor que se llama Esteban, que nos prestó casi $100,000. Para la policía, el hecho de que haya este contrato implica que usted estaría relacionado con las actividades por las que ellos están presos ahora. La última comunicación que yo tuve, la tuve con Carolina, puede ser en diciembre del año antepasado, cobrándome la plata. Por eso es que es muy importante que se investigue bien. ¿Qué sabe usted de la droga que se encontró en esta casa? Dime, nada. Es que yo no tengo posibilidad de enterarme de nada porque, como te digo, no tenemos contacto hace más de 2 años, nunca he tenido una ida a Perú, ni nos hemos visto aquí en Colombia, ni tenemos amigos en común, ni hay nada, absolutamente nada, que a mí, como Osvaldo Aldana, me pueda ligar a lo que haya pasado en esa casa. Es que yo la casa ni siquiera la conozco. Que me investiguen un poquito y se den cuenta cómo era mi vida antes de hacer la película y que no se haga un espectáculo con el tema del tema del cine. Aldana reclama que ni siquiera fue notificado y no quiere que su vida se convierta en un espectáculo. Lo cierto es que la droga es real y la mafia que la mueve también. ¿Será él un actor invitado en este drama? Muy bien, cambiamos de tema, vamos al plano político, porque, a ver, esta noche entiendo que Manuel Merino de Lama, aún congresista de Acción Popular, expresidente interino, el señor
Merino de Lama el Breve ha tenido el atrevimiento de decir que él durante su gobierno, que duró 5 días, pero si se hubiera quedado en el gobierno, habría podido traer más vacunas. En un acto de mezquindad enorme, de ni siquiera reconocer y aplaudir que finalmente, mal que le pese a muchos, porque hay candidatos que ni siquiera se han pronunciado sobre el tema esta noche de la llegada de las vacunas de esta noche, ¿no es cierto? Mal que les pese a muchos, las vacunas han llegado, un lote pequeño, pero que significa un enorme paso para proteger en primer lugar a quienes están salvando vidas y que en ese proceso están muriendo en el intento. De eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, Merino de Lama de esa bancada de Acción Popular, que seguramente si Fernando Belaúnde viviera estaría avergonzado de la actuación de esta bancada, del partido que hoy lidera Johnny Lescano, que es el candidato presidencial, ¿no es cierto? Los rostros más emblemáticos de ese partido estuvieron en el balcón ahí aupando la juramentación de Manuel Merino de Lama. ¿Qué pasa con el partido de Lampa? ¿Qué pasaría si Acción Popular, con Johnny Lescano, que se ha ubicado en un lugar bastante expectante en las encuestas, está en tercer lugar en las 2 últimas encuestas que han sido publicadas? ¿Qué pasaría en un eventual gobierno de Johnny Lescano? Vamos a ver la entrevista. Señor Lescano, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. 2 encuestas lo ubican en el tercer lugar. Ha tenido un repunte importante y quiero decirle que es a pesar de la performance de la bancada del partido en el Congreso. ¿A qué atribuye usted este repunte? Yo creo que en primer lugar el pueblo del Perú tiene recuerdo del trabajo que hicimos en el Parlamento enfrentando a los mafiosos y a los corruptos, en luchas solitarias, por cierto, de tal manera que ese trabajo ha quedado en la mente de los peruanos. En segundo lugar, yo creo que los recorridos que hemos tenido pueblo por pueblo, como hacía el presidente Belaúnde, hemos ido al norte, al nororiente, nos dirigimos al sur y hemos terminado en Ayacucho por las medidas sanitarias que no nos permitieron seguir en nuestro recorrido, haciendo los planteamientos y las propuestas que son necesarias para el Perú. Yo creo que eso también ha abonado para el apoyo que tenemos en estos momentos por parte de los peruanos. ¿Qué tanto ha influenciado que otros candidatos hayan estado apuntando fuertemente al Partido Morado, porque el que más ha caído es Julio Guzmán, el Partido Morado, que es el partido de gobierno, y atribuirle al Partido Morado los errores o las ineficiencias en la gestión de Francisco Sagasti en el Ejecutivo? Ha pesado para efecto de que caiga la popularidad y el apoyo del Partido Morado, pero respecto al apoyo de Acción Popular yo no creo que haya influenciado mucho. 19 años trabajando en el Congreso de manera consistente, he dejado 130 leyes para mi país, hemos hecho un trabajo coherente, ¿no? Ahora que se coloca en el tercer lugar, que es un lugar más expectante, va a empezar una campaña que va a enfilar pues a los que van primero. Y ya, por ejemplo, en redes circula no premiar con el voto Acción Popular la actuación de esta bancada. Y empecemos. Línea aérea estatal, propuesta de Luis Simeón Hurtado, de Acción Popular. Formalización de colectiveros, Luis Simeón Hurtado. Proyecto para legalizar invasiones, Paul García. Ampliar los permisos para las combis por 10 años, Luis Simeón Hurtado. Apoyar la vacancia del presidente Vizcarra, Acción Popular también. ¿Usted se siente representado por esta bancada? En algunas cosas está aprobando y está empujando el carro en el Congreso. Por ejemplo, en el caso de las devoluciones de los aportes de las AFPs me parece que es un trabajo importante y está apoyando ahí. Creo que es algo que está contribuyendo para el Perú. Algunas cosas no, la vacancia, por ejemplo, eso es una aventura, eso es una irresponsabilidad. ¿Fue inconstitucional? Nosotros mismos hemos salido a rebatir, a deslindar que eso no estaba en la historia de Acción Popular y menos el presidente Belaúnde hacía eso. Nosotros siempre hemos sentado al gobierno a través del voto popular y no a través de vacancias. Ahora, a propósito del voto de vacancia que hizo la bancada, ustedes han pedido la renuncia de Merino y de los miembros de la bancada que votaron a favor de la vacancia. ¿Qué ha ocurrido con ese pedido? Nada, nosotros hemos solicitado que se ponga a un costado el señor Merino, que renuncie, y lamentablemente no lo está haciendo. En estos momentos no tenemos dirigencia elegida por las bases porque estos procesos electorales seguidos nos han impedido. Entonces no tenemos tribunal de disciplina para poder analizar el actuar de estos militantes del partido. Tiene un partido quebrado, o sea, tiene un partido donde hay una confrontación. Están, digamos, quienes respaldan a Merino
y quienes están con usted y con el señor Mesías Guevara. No, en realidad, Pamela, esa situación se ha resuelto ya el 29 de noviembre pasado. A nosotros nos han elegido el 70% más o menos de militantes. Es la gran mayoría del partido que nos ha respaldado en las propuestas que nosotros tenemos. Ahora, ellos sí fueron elegidos antes como congresistas, pero no tienen el respaldo mayoritario del partido, de tal manera que ellos seguirán cumpliendo sus funciones como parlamentarios, pero de aquí para adelante las posiciones del partido están con su candidato a la presidencia y sus candidatos al Congreso. ¿Qué ocurriría? Eso es lo que va a primar. ¿Qué ocurriría de llegar Johnny Lescano a Palacio de Gobierno si el señor Raúl Díaz-Canseco le dice, puedo yo ser ministro de Educación, puedo ser su premier, porque es un cuadro visible de Acción Popular? Recordando que Raúl Díaz-Canseco respaldó la presidencia interina de Merino y estuvo en la juramentación, igual que Víctor Andrés García Belaúnde y Alfredo Barnechea. ¿Los recibiría, los convocaría? Mira, nosotros hemos encomendado y hemos trabajado un proyecto. Nosotros hemos tenido el respaldo del 70% del partido, que no coincide con la propuesta, ni el trabajo, ni la forma de actuar de Díaz-Canseco y de quienes estuvieron en la competencia en las elecciones internas. ¿No convocaría a Raúl Díaz-Canseco? No podemos convocar a alguien que no coincide con nosotros. Por ejemplo, ¿qué ha dicho el señor Díaz-Canseco, creo que ayer o anteayer? Que dice que nosotros no estamos trabajando con el partido. Está muy despistado, desorientado, porque nosotros sí estamos trabajando con el partido. Al retirar su candidatura, Alfredo Barnechea dijo en un mensaje grabado que al partido le faltan cuadros técnicos, que así iba a ser imposible de llegar a la presidencia, gobernar adecuadamente, porque no iba a tener de dónde sacar cuadros para gabinete y puestos claves en el Ejecutivo. ¿Y ese es el partido que usted está representando? No, en realidad son afirmaciones totalmente inconsistentes e infundadas. Nosotros tenemos un comando de profesionales. El señor está totalmente desconectado, y ha estado desconectado del partido. No sabe, digamos, el manejo y la organización que tiene el partido, así que son declaraciones que no tienen ningún sentido. Yo creo que las dijo un poco para retirarse porque sabía que iba a perder en las elecciones internas. Se ha referido a, digamos, reconociendo un acierto de la bancada de Acción Popular tan cuestionada, el tema de la devolución de los aportes de las AFP, sí. Que ha tenido siempre opinión desfavorable del MEF, del Banco Central de Reserva, y de opiniones técnicas desfavorables, igual que el tema de la ONP, que ya ha sido declarado inconstitucional. Sin embargo, el señor Urresti, el candidato Urresti, dice que él, de llegar a la presidencia, va a devolver los aportes de la ONP. Quiero conocer su opinión. Yo diría lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto le iban a devolver a los trabajadores? 4.300 soles, máximo, a unos pocos montos mayores. Esto sí iba a desaparecer en cualquier momento, lo iban a gastar muy rápidamente. Nosotros teníamos otra fórmula que lo hemos dicho en las declaraciones públicas, en las opiniones que hemos prestado. La pensión recortada, que ya estaba vigente antes de Fujimori. Los que no cumplían con 20 años les daban pensiones menores a las normales, aquellos que han aportado 20 años. Entonces, eso es lo que se puede hacer, darles pensiones para reconocer esos aportes que han hecho. ¿De dónde? El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Usted de llegar a la presidencia dispondría por ley hacer esa devolución. ¿De dónde? Sino, esto está estudiado técnicamente. Incluso el señor Vizcarra, antes de irse con su ministro de Economía, presentó el proyecto de ley alternativo para pensión recortada. O sea, los recursos de los trabajadores están ahí y les dieron esa solución. Mira, una pensión recortada, te pongo solamente un ejemplo, de 400 soles. En 10 meses, 4.000. En 10 meses. Y esa pensión va a regir hasta que se muere el trabajador. En Alianza para el Progreso, Carmen Omonte ha presentado este proyecto para que sea una entidad por encima de las AFP y de la ONP que administre todos los fondos. Y también tiene opinión técnica desfavorable del BCR y del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ya se adelanta que es inconstitucional porque ni siquiera se le está consultando a los soportantes de las AFP. Totalmente desacuerdo. Yo creo que eso llevaría a cabo, representaría distribuir miserias. Es decir, junta los dos sistemas, donde hay pensiones insuficientes, ¿y qué ganas? Concentras la miseria y distribuyes nuevamente miserias. Yo no creo en eso. ¿Usted también entiende, como la mayoría de los aportantes a la AFP, que es como que están estatizando sus fondos y que encima hay un porcentaje
que se retira de su cuenta para solidariamente distribuirlo. Sí, no sirve esa fórmula. Incluso han dicho que eso lo ve el próximo gobierno porque saben que Acuña ha dicho eso, ¿no? Que lo vea. Han dicho que mejor el gobierno siguiente. Por ejemplo, ¿qué yo mantendría? Que los fondos que tienen los trabajadores en las AFPs se los pueden llevar todo a los 65 años. Y esto ha sido algo positivo porque la plata de los trabajadores estaba secuestrada hasta la muerte a los trabajadores. Entonces ahora a los 65 años el trabajador se lleva su dinero. Eso yo mantendría, por ejemplo. El reto que tiene el gobierno que entra el 28 de julio es cómo hacer más caja para afrontar la crisis económica en la que estamos cabalgando y que se va a agravar en este año. Y hay gente que está entrando nuevamente a pobreza. Así es. Entonces, cerca de por 1 millón ejemplo, de peruanos están regresando a la pobreza. La señora Verónica Mendoza ha sugerido el impuesto a la riqueza. ¿Usted está de acuerdo con un impuesto a la riqueza? Yo no grabaría con más impuestos al Perú. Yo creo que hay que exigir que los impuestos actuales se paguen sin exoneraciones, porque ahí está el problema. Yo creo que eso de las exoneraciones es absolutamente injustificado. Y en segundo lugar, yo invertiría por parte del Estado, porque es la única forma de dinamizar la economía. Tengo que hacer la doble vía Tacna-Tumbes, autopista, porque se tiene que dar comodidad a los peruanos para que viajen con seguridad. O esta autopista que es urgentísima de Junín-Lima, donde vienen los alimentos de la selva central. ¿Bajo qué fórmula el tema? Porque hemos tenido la amarga experiencia de Odebrecht en inversión en grandes obras de infraestructura. Entonces, ¿bajo qué fórmula hacer estas grandes obras? Yo creo que hay que poner, antes de todo, el Amazúa Amayuya, normas de buen gobierno, de ética, de buen manejo. Si no ponemos antes de eso cualquier política de Estado, cualquier obra, estamos fracasados. De tal manera que nosotros no vamos a contratar con empresas corruptas, ni vamos a permitir adendas, ni vamos a permitir coimas, y creo que se puede incluso incluir una forma ya de contratación de gobierno a gobierno, porque esto de los contratos de los empresarios que piden coimas se lleva 30.000 millones de soles al año por coimas. Entonces, las megas obras yo quiero hacerlo de gobierno a gobierno. Usted es profesor universitario, es catedrático. La SUNEDU debe ser fortalecida, debe continuar su trabajo. Se lo pregunto porque por un lado Rafael López Aliaga dice, la SUNEDU ya cumplió su labor. Por el otro, César Acuña ha presentado un proyecto, ¿no?, dentro de su plan de gobierno para que los licenciamientos, una vez que se otorgan, sean de por vida. Cuando la SUNEDU plantea que sean renovables, siempre verificando que se cumplan con el estándar mínimo de calidad. No, yo estoy de acuerdo que la SUNEDU siga en el camino en el que está para conseguir educación universitaria, educación superior de calidad. No podemos estar sacándole la vuelta a este propósito sin el cual no podemos entrar al desarrollo. Hay que introducir tecnología e investigación en las universidades. Yo les daría incluso mayores facultades a la SUNEDU para que asegure que no va a haber nunca más Universidad de Chicha. La señora Keiko Fujimori ha hecho un nuevo mea culpa respecto a la performance de su bancada, admitiendo que efectivamente torpedeó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y luego ha dicho que de llegar a la presidencia, ella ya, sin ambajes, indultaría a su padre. Yo creo que es un tema cerrado. Ya los tribunales internacionales han dicho que no procede el indulto porque se trata de sentencias por delitos de lesa humanidad. Además, el señor está en buenas condiciones de salud. Participa en la Escualita Naranja, asesora a posibles candidatos al Congreso. ¿Cree en el mea culpa, el nuevo mea culpa que ha hecho Keiko Fujimori? No, yo no les creo a los fujimoristas. Nunca han demostrado que cumplen con su palabra. En la agenda de varios candidatos está la propuesta de hacer cambios en la Constitución o una reforma integral de la Constitución del 93. ¿Cuál es la postura de Acción Popular? La postura nuestra es la que hizo el presidente Paniagua desde que entró como presidente de transición. Escribió un librito porque veía que esa Constitución del 93 no servía para conseguir justicia social para los peruanos. Y escribió, dijo, un pacto de consenso para una Constitución de consenso. ¿Asamblea constituyente o reformas parciales en dos legislaturas? Yo creo que hay que cambiar, legitimar todo el cuerpo constitucional, y si se oponen las fuerzas políticas, que el pueblo ordene a través de un referéndum y se cumpla, como lo están haciendo en Chile, que es un gobierno de derecha y están cambiando la Constitución. ¿De qué tanto miedo? Si los pueblos están pidiendo cambios y esos cambios se deben escuchar. Lo que ha ocurrido con Acción Popular es
Es un fenómeno, es como que revivió. La Lampa tuvo un arrastre enorme a nivel nacional. Jorge Muñoz resultó electo para Lima y tuvieron esta bancada numerosa en el Congreso en estas nuevas elecciones. Y sin embargo Jorge Muñoz ha dado un paso al costado. Y Merino y quienes lo apoyaron han, digamos, arrastrado y enlodado el partido que fundó Fernando Belaúnde Terry. Se ha producido un perjuicio al partido, claro, pero muy relativo, porque yo he recorrido todas las regiones y uno que otro me saca el caso de Merino. Sabe que nosotros hemos hecho un trabajo de 19 años en el Congreso. Ese es el verdadero trabajo que queda en la mente de los peruanos. Entonces, ese ha sido un incidente más, ¿no? De tal manera que la trayectoria de Acción Popular de 64 años, con todas las obras que hizo el presidente Belaúnde, con el rescate de la democracia que hizo el presidente Paniagua, yo he sentido en estos recorridos que no ha sido afectado mucho por el señor Merino, que, repito, es un incidente irresponsable que hay que pasar la hoja. Muchísimas gracias. No, gracias, Pamela. En Día D continuaremos, como les he dicho, con ese esfuerzo de poder conversar con los candidatos a la presidencia y que ustedes puedan formarse una opinión y decidir por quién votar este 11 de abril. Nuestra encuesta todavía está abierta en nuestra cuenta de Twitter. Ya decidió su voto. Entra, responda, que al finalizar damos los resultados. Ahora me voy a una pausa y vamos a regresar con todos los detalles de la llegada del primer lote del 1.000.000 de vacunas comprometidas con el gobierno chino, el laboratorio Sinopharm. Han llegado 300.000. Ha sido motivo de emoción y de celebración, pero por ahí hay algunos pinchaglobos que han dicho que celebran si solamente son 300.000. Increíble, increíble. Estamos en medio de una pandemia, necesitamos atender principalmente, y ahí está enfocada el tema de la vacunación en esta primera fase, al cuerpo médico, y hay quienes nos pinchan el globo. Que nadie te robe la esperanza. Hablemos de eso al volver con un despacho completísimo de Lorena Ormeño, que ha estado en el lugar de los hechos. Bueno, hoy día ha sido un día importante en la historia de los peruanos. Se están muriendo en todo el mundo personas que no acceden, y sobre todo aquí en el Perú, que no llegan a una cama, UCI, que no tienen oxígeno. Entonces, saber que llegan 300.000 de una serie de compras que ha comprometido y que ya ha hecho el gobierno peruano, sí es motivo para celebrar y para sentir que sí hay una luz de esperanza, incluso para un país estragado como el peruano. Por eso es que ATV y ATV Más ha hecho una cobertura especial de la llegada de este primer lote. Desde las 3 de la tarde todo el equipo de ATV Más ha estado al pie del cañón, siguiendo todos los pormenores de la llegada de este avión de Air France. Y en el equipo estuvo nuestra compañera Lorena Ormeño, que ha preparado el siguiente reporte de este día histórico. Así es, Pamela, amigos televidentes, muy buenas noches. Contarles que a las 7:55 de esta noche llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez este primer grupo de vacunas de la empresa china Sinopharm, 300.000. Y ahora, a las 9:55 de la noche, llegó hasta este punto. A esta hora de la noche ya se encuentran distribuyendo los miembros de salud las dosis que serán entregadas a partir del día de mañana a los diferentes centros de salud. En Lima se van a entregar a 13 hospitales donde están concentrados los médicos que hacen este trabajo directo con las personas que se encuentran contagiadas de COVID. Al interior del país se empezarán a distribuir el día martes y se van a entregar a 35 direcciones de salud, y se han establecido 617 centros donde será la vacunación efectiva. Recordarle también a las personas que el primer peruano que se va a vacunar será el presidente Sagasti. ¿Pero por qué? Porque él es el representante de nuestro país para incentivar a las personas a vacunarse, a poner el hombro por el Perú. Pero a partir de ahí la vacunación va a ser a las personas que estén en más alto riesgo, como son los miembros del sector salud y también las Fuerzas Armadas, que han estado en primera línea durante todos estos meses. Pero también decirles que si se llega a saber que alguna persona que no está dentro de esta lista está recibiendo la vacuna, pues habrán sanciones penales y civiles, porque la comercialización o el mal uso de estas vacunas
está penado por ley. Estamos intentando salvar vidas. Y bueno, en este momento todavía hay mucha policía alrededor y así se va a mantener durante todo el tiempo que las vacunas se encuentren en este centro de acopio. Y se empieza la distribución. Hay incluso un helicóptero que ustedes pueden escuchar, está acompañando a los policías que se encuentran dándole la seguridad, y también van a mantenerse aquí y durante el traslado. Estas vacunas tienen que llegar a todas partes del país porque obviamente están afectados por el COVID en todas las regiones, y lo que se intenta es que mientras que más personas que se encuentran luchando contra esta enfermedad y que se encuentran también dándole el soporte vital a las personas que lo sufren, pues se encuentren lo más protegidas posible. Nosotros estamos aquí, vamos a mantenernos en este punto para darles cualquier información, y adelante ustedes. Bueno, esa fue Lorena Ormeños. Yo solamente quiero reiterar que, por supuesto, que hay motivos para alegrarse, sin triunfalismos, porque llegaron 300.000 de 1 millón. Hay otros lotes comprometidos a lo largo del año, que irán llegando a lo largo del año. La meta de este gobierno es llegar al 28 de julio con por lo menos 10 o 15 millones de peruanos vacunados. Ojalá que puedan cumplir con esa meta. Hay quienes son pesimistas y dicen no va a ser posible. Esta noche, sin embargo, creo que sí debemos celebrar que 150.000 peruanos de la primera línea de batalla literal, porque estamos hablando de médicos, de enfermeras, de técnicos, del personal de limpieza, del personal que limpia, que cambia las sábanas, de policías y de miembros de las Fuerzas Armadas que velan por nuestra seguridad, que hacen un poco de niñeros, ¿no? Haciendo que los peruanos cumplamos las órdenes de la cuarentena, las disposiciones del gobierno. Ellos merecen ser vacunados, porque ellos a diario exponen su vida para salvar vidas. Y en ese intento, y hay que ir al colegio médico para ver cómo se van incrementando las fotos de los médicos que van perdiendo la vida enfrentando al coronavirus al pie del cañón, al lado de la cama UCI del paciente que está siendo atendido. Entonces sí es motivo para celebrar que 150.000 de estos valientes peruanos sean vacunados para asegurar que puedan seguir en la batalla, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces, quien no quiera celebrar eso con una actitud absolutamente mezquina y de cálculo político, porque no quieren admitir que el primer lote de vacunas llegó con el gobierno de Francisco Sagasti, la verdad es que los pinta de cuerpo entero, de cuerpo entero. No se puede ser tan miserable. Una vez más, no hay triunfalismo, porque este es el inicio de un camino largo en el que seguiremos conviviendo con el coronavirus que seguirá matando. Porque recuerden una cosa, para lograr la inmunidad de rebaño a través de la vacuna requerimos que el 75 u 80% de los peruanos hayan sido vacunados. Probablemente eso no pase sino hasta entrado el primer semestre del próximo año. Pero se tiene que avanzar y tenemos que ser empáticos y pedirle paciencia a quien no tiene que comer. Es muy difícil. Entonces, aplaudimos al gobierno, pero le demandamos, atienda los comedores populares, atienda las ollas comunes, atienda al sector médico que esté estragado. Se les va a vacunar, pero necesitan de la logística, necesitan que se abran más hospitales temporales, se necesita abastecer a la población de las mascarillas, de oxímetros. Todo eso se necesita y eso es tarea también del Ejecutivo. Esta noche celebramos porque nuestra primera línea de batalla va a estar protegida. Se lo merecen, es lo que necesitamos porque los necesitamos salvando vidas. Nos vamos a la pausa con esto y volvemos con lo último. Siga votando porque al volver de la pausa damos resultados de nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter @DiaDeATV. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Antes de irnos, el consolidado de la encuesta de esta noche, les preguntábamos si ya había decidido su voto para este 11 de abril y están viendo los resultados en pantalla, apretadito entre quienes sí y no. De hecho, es un grueso de los peruanos que participaron en nuestra encuesta y que aún no han decidido por quién votar. Nosotros aquí en Día D seguiremos haciendo el esfuerzo de llevarles entrevistas con los candidatos para por lo menos acercarlos un poquito a sus planes una vez que lleguen, si es que así lo decían ustedes, a Palacio de Gobierno. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el próximo domingo, minutos antes de las 10 y como siempre, gracias por su preferencia. Chau.